Bueno, nos enfrentamos hoy al desafío de tener una clase estrictamente sobre Fodor basada en el texto de Fodor, ¿sí? Fodor by Fodor. Ya habíamos tenido una introducción al tema, vimos una clase, digamos, un video introductorio muy tranquilo, la clase anterior. Habíamos visto también una introducción al texto de Fodor, habíamos estado leyendo, ¿sí? El textito de García Alvear. Ahora vamos a, digamos, meternos de lleno en el texto propiamente dicho del tema, que es la modularidad de la mente de Fodor. Es un autor, como ya les venimos diciendo en otras clases, que realmente marca un antes y un después en la historia de la psicología. El concepto de modularidad es central en las ciencias cognitivas y en la psicología cognitiva, y de hecho vamos a retomar lo que habíamos leído en García Alvear ya, de que dice al principio del paper, que es 20 años después, ahí está citado, para si lo buscan. Dice: en el amplio panorama bibliográfico de las ciencias cognitivas es difícil encontrar una obra que haya sido más citada, comentada y discutida que el libro The Modularity of Mind de Jerry Fodor del 83. Y esto es central: detenerse a examinar el impacto de la modularidad de la mente en estos 20 años conduce de forma casi inevitable a hacer un balance de lo que ha sido la propia investigación cognitiva durante este último periodo. Está tan entramado y está tan ligado el concepto de modularidad a la historia de la psicología cognitiva que historizar el concepto de modularidad nos lleva casi inevitablemente a historizar sobre las ciencias cognitivas, o mejor dicho, particularmente la psicología cognitiva especialmente. Vamos a, en el contexto, retomemos un poco el contexto que ya lo habíamos estado trabajando en la otra clase. En los años 80, ¿qué estamos? Bueno, el MIT, ¿se acuerdan del Instituto Tecnológico de Massachusetts? Este instituto que vimos en el texto de Garner, que de alguna manera quedó en la historia de las ciencias cognitivas como la cuna, el lugar de origen donde se gestaron las ciencias cognitivas. Este famoso simposio del 56, donde estaban autores como George Miller, como Chomsky, ¿sí? Tal luego, vistos, digamos, autores que han cambiado, ¿sí?, la historia del estudio de la mente. Y bueno, el MIT, estamos hablando de los años 60, bueno, para los años 80 se hace un espacio absolutamente consolidado, legitimado, como el lugar de referencia internacional acerca de cuestiones de las ciencias cognitivas. Por otro lado, recuerden que tenemos todo el contexto de investigación de New Look de Brunner. Brunner, ustedes lo van a ver en el lenguaje. Esta línea de investigación, que fue llamada después por New Look, a lo que a nosotros nos atañe, hay dos ideas principales. En primer lugar, la postulación de un sistema de procesamiento de la información, la mente entendida como un gran procesador central, un gran procesador general, en primer lugar. Y en segundo lugar, digamos, algo estrictamente cognitivo, que no es solamente de Brunner, sino que caracteriza a la mayoría de las investigaciones de este tiempo, que es el foco y la preponderancia de investigación y de pensar los procesos cognitivos como procesos de tipo top-down, ¿sí?, de arriba hacia abajo. ¿Se acuerdan la diferencia? Si no, lo refieren a otras clases. Creo que es la diferencia entre proceso top-down y bottom-up, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Los procesos de abajo hacia arriba, ¿sí?, bottom-up, son característicos de las ciencias de la conducta, ¿sí?, la psicología de la conducta, donde el sujeto es un sujeto pasivo, por eso hablamos del sujeto parsimonioso del conductismo, y de alguna manera el estímulo impacta sobre este sujeto que está pasivo frente al estímulo. Lo vimos, ¿se acuerdan?, en el texto de Riviere. Esto les digo a las clases para que lo repasen, pues es importante. Y pasivamente responde a este estímulo. Sin embargo, las investigaciones cognitivas postulan la idea de que los procesos mentales en realidad son de arriba hacia abajo. O sea, de alguna manera los procesos centrales, los procesos de pensamiento determinan el foco atencional y determinan lo que voy a llegar a percibir. O sea, de alguna manera es como que la percepción comienza en el pensamiento y no con la percepción. De hecho, yo voy a percibir solamente aquellas cosas que le presto atención. ¿Y qué le presto atención? Bueno, esas son cuestiones digamos, ya del orden del pensamiento y lo que podríamos decir en lenguaje de Fodor ya de sistemas centrales. Bien, Fodor con esto va a ser una novedad, porque Fodor en un pleno contexto cognitivo, teniendo como referencia el MIT, trabajando en el MIT y siendo un autor de referencia en el ámbito de la psicología cognitiva, va a volver a postular
que hay para algunos procesos en la mente que son del tipo conductista, que son de abajo hacia arriba. Y esa es parte de todas las novedades que nos tiene preparada Fodor. Como todos los autores, o gran parte de los autores cognitivos de estos años, lo que van a estar postulando es una arquitectura mental, o sea, un modelo de cómo está estructurada la mente. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya esto de postular una arquitectura mental cuando dimos el ejemplo de el modelo de memoria Atkinson, donde el modelo que sería del modelo modal de memoria clásico, ya un poco pasado de moda, un poco obsoleto, pero digamos muy conocido en el ámbito de la historia de la psicología? Ya no se piensa así la memoria, podemos decir, que es lo que sea la memoria sensorial a corto plazo y a largo plazo. Entendía la memoria como una serie de clústeres sucesivos donde las representaciones, por medio de procesos diferenciados, de alguna manera se dinamizan entre clúster y clúster, o entre box y box. Hay una linealidad que va de la sensorial hacia la memoria a largo plazo, y luego esta linealidad se vuelve inversa cuando evocamos un recuerdo de la memoria de trabajo de la memoria a largo plazo a la memoria operativa, hoy llamada operativa. ¿Sí? Ahí se me filtran conceptos más contemporáneos, porque en realidad para ellos es memoria de corto plazo. Se me filtra porque la memoria de corto plazo es considerada como memoria operativa, o en inglés la working memory. Bien, entonces de alguna manera esta linealidad se vuelve contraria cuando evocamos un recuerdo en la memoria a corto plazo, hoy llamada working memory. Estoy hablando, por ejemplo, de los modelos de Bradley, que son los más contemporáneos. Bien, entonces esto de proponer arquitectura mental, ¿se acuerdan que con Vega vimos que toda teoría cognitiva es fácilmente identificable porque vamos a encontrar en ella tres elementos? Postular una arquitectura, una estructura, ¿sí? Una serie de clústeres o de un esquema de tipo arquitectónico, una estructura, una serie de representaciones y una serie de procesos. Y entonces, en este ejemplo de la memoria, habíamos visto cómo podemos diferenciar estructura, procesos y representaciones. Bueno, también acá en Fodor vamos a encontrar esto, la idea de una estructura. Entonces acá la estructura que me está planteando, equivalente a los clústeres, ¿sí?, de Atkinson, son unos transductores, que ahora vamos a ver que son unos sistemas modulares y unos sistemas centrales. Y este es el modelo. Ahora tenemos que ver cómo es que circula qué representaciones son las que circulan, y cuál es el formato y cuáles son los procesos, ¿sí?, a las que están supeditadas esas representaciones. Pero por lo pronto ahora les presentamos la arquitectura en Fodor. La arquitectura mental, la estructura, ¿sí?, siguiendo el lenguaje de Vega, la estructura va a ser los de transductores, sistemas modulares y sistemas centrales. Empecemos por los primeros, transductores. Vamos a ver lo que dice la plantilla, que es la teoría y que es Fodor by Fodor, y después vamos a hacer algunos ejemplos. En la página 68 del texto de Fodor dice, son sistemas analógicos, acá analógicos al contrario de lo digital, analógico versus digital. Por ejemplo, un teléfono analógico es un teléfono de la ruedita, ¿sí?, que funciona por presión, por un movimiento físico, y por eso ahí está basado su funcionamiento, es analógico. Ahora, digital es un teléfono. Entonces, la diferencia entre analógico y digital, si no la tienen bien clara, búsquenlo. Bien, un teléfono celular contemporáneo. Bien, entonces son sistemas analógicos que convierten la estimulación proximal en señales neurales. Ahora vamos a ver de qué se trata esto y preservan el contenido informativo. Eso es lo que dice la plantilla. Ahora traes algunos ejemplos que van a ser un poco bizarros. Están así un poco toscos, pero vamos a hacerlos para ver si los podemos entender mejor. Vamos a ampliar un poquito la cámara. Ahí estamos, no estoy tampoco para el primer plano. Bien, ahí estamos. Hagamos de cuenta, yo acá tengo el texto de García Alvea, es el paper, ¿lo ven acá? Este es el paper que ustedes tienen. Está todo arrugado porque siempre doy el mismo ejemplo, lo sigo. Hagamos de cuenta que yo esto lo rindo la semana que viene en un examen. Tengo un examen y lo rindo. Y yo necesito tenerlo todo en la mente, tenerlo todo en la cabeza. Es re importante que yo tenga en mente todo este texto porque me lo van a tomar todo. Entonces, lo más práctico sería que yo hiciera algo así. Eso está arrugado por la ausencia. Algo así, y que yo pudiera ingresarlo, obviamente. Estaría bueno, ¿no? Hagamos de cuenta que yo estoy en una endija como un buzón, que fácil sería, ¿no? Mira si estudiar fuera así. Si estudiar fuera como poner un sobre cuando van a votar, y estudian, entonces tienen la cabeza tipo urna y meten ahí la información. Estaría buenísimo. Bueno, voy a estudiar un rato y empiezan a doblar papelitos. Sería genial, eso no se puede.
No se puede porque no tenemos ninguna abertura. Pero bueno, eso no es un problema. Eso no es un problema porque, bueno, ustedes vieron la escena de Hannibal, no sé si la vieron y si no la conocen de alguna publicidad. ¿Dónde está Hannibal? Atrás, traten de buscarlo los que no la vieron. Atrás de un señor, el señor está un poco drogado, y está comiendo, el señor está cenando y Hannibal también está cenando. El tema es que ¿qué está cenando Hannibal? Bien, está acá atrás, sí, con una abertura y una cucharita. Entonces, ahí entonces, que no haya rendija no es un problema, que no haya una abertura, porque la abertura se hace. Bien, entonces hagamos de cuenta que la abertura, remitamos esa escena, se abre, se hace. Entonces, Hannibal pone esto dentro del cráneo, ¿sí? Y hagamos de cuenta que un poquito más chiquito y lo tapa. Y cosemos así, con el pelito se disimula, ¿sí? Ya está, y quedó todo igual. Más allá de que posiblemente el daño cerebral que me acontecería equivaldría a posiblemente no hablar, no caminar y seguramente no sobreviviría al tema, más allá de esta cuestión que es un detalle, el tema es que por más que a pesar de haber sufrido posiblemente y quedar hemipléjica de por vida, no lograría saber y poder rendir Fodor en una semana. Yo no podría hacerlo. O sea, estaría sin caminar, sin hablar, posiblemente podría quedar ciega y no podría decir una palabra de lo que dice Fodor. Porque evidentemente ese no es el método. Yo necesito hablarle, necesito que, ¿por qué? Porque en mi cerebro no habla, esto está escrito el papel está hecho de madera, el papel viene de los árboles y esto es tinta, ¿sí? Resulta que mi cerebro no habla el lenguaje de la madera y de la tinta, no lo entiende. Entonces yo le puedo poner un montón de papeles a mi cerebro y yo se los apoyo, los doblo, destruyo la masa cerebral y el cerebro no entiende lo que le estoy hablando, porque no le estoy hablando en el idioma que él maneja. Hagamos un ejemplo un poco más, ay, justo no tengo el celular. Hagamos un ejemplo, tengo la compu. Hagamos un ejemplo un poco más cercano. Yo tengo esta computadora, ¿sí? Esta es una pantalla que estoy trabajando, acá está el teclado, ¿sí? ¿Lo ven? Ahí está el teclado. Bien. Y yo quiero guardar esto, este texto, lo quiero guardar entonces en la computadora, porque me resulta práctico y lo quiero guardar. Yo no podría poner esto por rendija donde está entra el CD o entra el cable USB y lo hago chiquitito. Podría hacer un machete, un resumen chiquitito y hacerlo con un bollito y ponerlo en el puerto USB. Sin embargo, la computadora no va a almacenar el archivo, no va a entender. Voy a buscar el archivo y el papelito, el texto en la computadora y por más que yo abra la pantalla y lo doble y lo ponga adentro con un cuchillo, la tajea, además de que me quedo sin computadora, la computadora igual no va a registrar porque la computadora no habla el idioma del papel. Yo para poder guardar este archivo en la computadora, tengo que poder hacer algo diferente. A ver si lo puedo hacer. A ver si lo ven. Acá tengo una impresora. ¿Lo ven? Acá tengo una impresora que es a ver si se ve. Ahí. Es un escáner. Entonces, para que la computadora pueda leer esa información y guardar el archivo, yo este papel lo tengo que guardar dentro del escáner. Por ejemplo, de a una, por supuesto, porque no entran todas juntas. De a una. Y escanear el texto. ¿Qué significa? Tengo que digitalizarlo. ¿Qué significa? Tengo que poder transformar este papel en un idioma que la computadora hable. El idioma que la computadora habla entiende, es un idioma digital, es un idioma binario de 0011100001. Yo tengo que poder transformar esta madera y esta tinta en un sistema binario de 0001, que es el lenguaje que esta compu que tengo acá, es el lenguaje que lee y que entiende. Por más que yo tajee y le trate de ingresar, el papel no lo entiende. Tengo que poder digitalizarlo. Si yo digitalizo el texto y lo paso de papel a bits, eso la computadora lo lee y yo puedo encontrar transformado en PDF, transformado en archivo PDF y tenerlo para siempre guardado en la computadora. Entonces, de la misma manera, nuestra mente no lee, igual que la computadora, papel y tinta. Nuestra mente lee otro tipo de código, lee otro tipo de idioma. Y yo, para que la mente guarde este archivo en la mente, tengo que poder transformar. Así como en la computadora lo digitalizo, lo paso por un escáner y transforma el papel en un código binario, en una serie de bits, que puede ser almacenado en formato de archivo, en la mente pasa lo mismo. Yo tengo que poder traducir esto al idioma que la mente entiende. ¿Y cuál es el idioma que la mente entiende? ¿Cómo hago yo para digitalizar esto? Lo leo. Cuando lo leo, como el escáner, lo digitalizo. Y lo hago archivo.
pero tengo que leerlo. ¿Y cuál es el escáner? El escáner, digamos, la pantalla del escáner, el vidrio del escáner, el cristal, como le dicen los técnicos, son los ojos. Pero estos ojos lo que hacen es mandar una serie de estimulación por el nervio óptico que finalmente llega al cerebro y que en ese camino entre la sensación del ojo y el cerebro, lo que pasó fue una transformación de este estímulo proximal en un estímulo distal. Se transformó en electricidad. ¿Cuál es el idioma que el cerebro habla y cuál es el idioma que el cerebro entiende? El cerebro habla en dos tipos de códigos. El cerebro entiende idioma eléctrico y el cerebro entiende idioma químico. Hay dos códigos de comunicación en el cerebro, el eléctrico y el químico. Es la despolarización de membrana lo que va a generar que se abran los canales, salgan neurotransmisores y esos neurotransmisores sean recibidos por receptores. Entonces eso seguramente lo vieron primero, si no lo van a ver también más adelante. Entonces, por medio de un lenguaje eléctrico, un código eléctrico, se generan cambios químicos en el cerebro. Y esa es la comunicación interna del cerebro. Dentro del cráneo, la única comunicación posible es química y es eléctrica. Ahora, esto se ve mucho más claro, como ahora vamos a ver un ejemplito, voy a disminuir acá la pantalla, se ve mucho más claro en, acá lo tengo, no, esto no es, no, se ve más claro en un ejemplo, no, esto no lo quería ver, no, se ve mucho más claro en un ejemplo que ya les voy a hacer acá. Que es en la audición, en el proceso de la audición. Ustedes cuando han ido a monte o cuando van a Pehuenco, pasan por esa zona donde están los molinos de viento. Esos molinos que transforman energía eólica, son molinos que transforman energía eólica en electricidad. Y ese es el proceso que realizan y ese es el corazón, ¿sí?, de la tarea del molino, es la transformación. Bueno, nosotros en el oído y de hecho en todos los sistemas perceptivos tenemos algo así como dispositivos que transforman un tipo de energía en energía eléctrica. ¿Es lo mismo que hacen esos molinos? Bueno, lo podemos homologar a lo que sería la percepción. Entonces, por ejemplo, en el caso del oído, acá tenemos, seguramente ustedes lo vieron, entonces tenemos el oído externo que recoge todos esos sonidos y toma esas vibraciones y los va a conducir por el canal auditivo. En ese canal auditivo, esas vibraciones, que es energía, son vibraciones, ¿sí? Esa energía va a ser amplificada tanto por el tímpano como por todos esos huesecillos, ¿sí?, que están intermedios en el oído medio. Hasta que finalmente llegan a la clóquea y en ese órgano se estimulan terminaciones nerviosas. Estoy buscando mientras tanto, acá está. Se estimulan terminaciones nerviosas que van a realizar el cambio de esta energía analógica a una energía digital. De una energía que son meras vibraciones se va a transformar en energía eléctrica. Del mismo modo, ahí está, fíjense, no me gusta mucho el dibujito porque parece un collarcito, que el nervio auditivo, y la verdad que eso ahí es un axón de una neurona que va, es un nervio que va y termina en un grupo neuronal muy específico de nuestro cerebro. La imagen de la computadora está ahí porque todo esto estamos homologando, fíjense cómo homologamos el proceso de audición a un proceso de tipo de digitalización. Entonces la computadora nos está sirviendo todo el tiempo como una especie de parámetro y de imagen para poder explicarla. Entonces, este recorrido yo hice acá un dibujito muy sencillo, acá. Entonces, ¿qué pasa? Acá se ve un poco más claro. Donde en el oído externo va a recibir el sonido. Ay, no puedo ver porque está despejado. Recibe el sonido, ¿sí? Después, el oído medio, que ya estamos en el tímpano y los huesecillos, que ustedes seguramente ya vieron y ya conocen, se amplifican esas vibraciones, pero todavía estamos a un nivel de analógico, a un nivel de energía analógica, ¿sí? Es simplemente una vibración, al modo de en los molinos de viento es energía, todavía estamos en la fase del viento, podríamos decir. Pero llega un momento en que en el oído interno, ¿sí?, en la clóquea,
el líquido estimula las terminaciones nerviosas, ¿sí? Hay son células ciliadas, que en esa instancia se va a transformar, y acá la palabra es la transformación, esa energía analógica y se va a digitalizar. ¿En qué sentido digitalizar? Que se va a transformar en electricidad. Acá la energía se transforma en electricidad. Y como toda electricidad, por acá está el simbolito, ¿ven? Ahí está, ahí está. Como toda electricidad, ¿por dónde anda? Por los cables. Esos cables, ustedes lo vieron, que no es ni más ni menos que los nervios, los axones, las neuronas, que se van despolarizando. Ahí está el signo más menos, como si fueran las pilas. Bueno, ahí está, se va despolarizando, por eso ahí va la energía eléctrica, e impacta finalmente en un grupo específico de neuronas, que acá está muy simplificado. ¿Y dónde está ese grupo de neuronas? En el cerebro. Recién en el cerebro se recibe esa energía eléctrica, y en el cerebro vamos a escuchar. Nosotros no escuchamos con el oído, escuchamos con el cerebro. A ver, si el área de audición está dañada en el cerebro, por más que todo el conducto auditivo funcione perfectamente, nosotros no escuchamos. ¿Por qué? Porque lo único que hace el conducto auditivo es transformar esa energía, digamos, esas vibraciones, en energía eléctrica, y las impacta en el cerebro. Quien se va a encargar de, una vez en el cerebro, esa energía eléctrica, transformarla en sonido y decir bocina, aplauso, batería, y de identificar esos distintos sonidos, es el área de neuronas específicamente diseñadas para procesar ese tipo de información. Entonces, volvemos. ¿Qué son los transductores? Ahora volvemos otra vez a las plantillas. Una vez que vimos todo esto hasta ahora, ¿qué son los transductores? Los transductores son estos órganos. Estamos hablando de los órganos de la percepción, de la sensación, no de la percepción, porque la percepción es cerebral. Los órganos de la sensación que van a traducir esta energía, estos estímulos proximales, en energía eléctrica, al modo del molino de viento, al modo de lo que hace, bueno, así lo hace el oído, lo hace el tacto, lo hace el gusto, lo hace el olfato. Se transforma energía, si del ambiente, estímulos proximales, en energía eléctrica. Esos son los transductores. No interpretan la información, no es que dicen, esto es rojo, esto es un aplauso, esto es salado. Eso lo hace ya, es la segunda etapa, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo único que hacen ellos es, podríamos hacer una función análoga a la que hace el escáner. Digitaliza para que la información llegue. Lo mismo que de alguna manera transforman un tipo de energía en otro tipo de energía, pero nada más. Solamente hace una transformación de energía. Por eso preservan el contenido informativo. No interpretan, esto es rojo. No, simplemente llega la estimulación eléctrica correspondiente al rojo. O llega una estimulación eléctrica cuando hay un color. Llega una estimulación eléctrica cuando escucho música. Y mi cerebro va a identificar eso como rojo o como música. Bien, hasta ahí. Por eso les puse esta imagen que me parecía muy prototípica, donde llegan una serie de estímulos eléctricos. Fíjense, la mitad del cerebro, y la otra mitad del cerebro es donde se transforman en digitales, ¿sí? Se transforman en como una especie de chips de representaciones digitales. Y eso lo vamos a ver dónde lo vamos a ver en la próxima diapositiva, la próxima plantilla. Bien, llegamos entonces a la segunda parte de la arquitectura de Fodor, que son los sistemas de entrada. Y acá está la vedette de la clase de hoy, ¿sí? Esto es lo principal de la clase de hoy. Los sistemas de entrada son esos grupos neurales específicos, mejor dicho, que están asentados en grupos neurales específicos, que van a recibir esa información específica de los sistemas, mejor dicho, de los transductores. Reciben esa información eléctrica. Entonces, ¿qué son los sistemas de entrada? Ahora vamos a ver los ejemplos, tranquilos y tranquilas. Median entre los transductores y los sistemas centrales. O sea, ¿se acuerdan que les falta un tercer elemento? Entonces los sistemas de entrada están en el medio, entre el transductor, que me transformó en electricidad la información, y entre el sistema central, que vendría a ser el pensamiento propiamente dicho. Son sistemas de inferencia, este es un concepto difícil, cuyas premisas son los productos de los transductores, y las conclusiones son las representaciones de la naturaleza y la distribución de los objetos distales. Incluyen, ¿cuáles son los sistemas de entrada? Bueno, está bien, todos están muy abstractos, muy en el aire, bueno, pero ¿cuáles son específicamente los sistemas de entrada? Los sistemas de entrada son todos los sistemas perceptivos, ¿sí? Ya sea audición, olfato, oído, y el lenguaje. Sí, aunque suene raro, Fodor va a homologar
el proceso cognitivo, mejor dicho, la facultad, él habla del mecanismo psicológico, fíjense que es diferente el vocabulario. El mecanismo psicológico del lenguaje lo va a homologar a la audición o al tacto. Y ahora vamos a ver por qué, porque se van a aparecer un montón. Estos sistemas de entrada son módulos, o sea que hablar de sistemas de entrada o hablar de sistemas modulares es prácticamente lo mismo. ¿Cómo podemos relacionar estas dos palabras? Que los sistemas de entrada, ¿por qué son de entrada? Porque son los que reciben en primera instancia los estímulos externos en formato de energía eléctrica, funcionan de manera modular. Entonces vamos a trabajar un poquito en qué sentido estos son sistemas de inferencia. Vamos a ver qué tengo acá. Ay, no busqué algo, lo vamos a buscar acá ahora. ¿Ustedes conocen el juego? Uy, no, me spoileé sola. Ya viene esto. ¿Ustedes conocen el jueguito de este juego? A ver. Ese me tendría que haberlo preparado antes. A ver. Vamos a ver si lo conocen. A ver si puedo jugar. Seguro que lo conocen. Pero vamos a jugar un rato con esto. ¿Está bien preparado en la pestaña? Me quedó sin preparar. Está un poco lento. Acá está. Conocen este jueguito, ¿verdad? No está cargando todavía. Ahí estamos. Opa. Ah, ya empezamos mal. Vamos a de nuevo. Nos han quedado sin internet. Estamos, otra vez me enganchó. Uy, qué mala que estoy. ¿Con qué saltan? ¿Se acuerdan que saltaban con la barra espaciadora? Y pueden hacer otra cosa. Salto. Otra vez. Bueno, no estoy funcionando, no estoy concentrada. Vamos a ir de nuevo. Fíjense que también puedo agacharme. Miren, me agacho y salto. Salto. Bien. Este juego. Hagamos de cuenta qué es lo que hicieron los programadores. Yo no sé nada de programación, pero inventé un poquito qué podría haber hecho un programador para armar este juego. Acá tengo una página. Ahora vamos ahí. Ahora entonces pensemos, la tarea que estábamos haciendo recién la hacíamos con la barra espaciadora y la flechita hacia abajo. Con la barra espaciadora salta, con la flecha hacia abajo se agacha. Ahora vamos a abrir, este es el programa que se llama T-Rex Run de Google Chrome. Del Chrome. Ahora, vamos a ver qué hacemos con las mismas teclas. Acá tenemos un párrafo, que es el párrafo que vimos hace ratito en la plantilla. Yo pongo en cualquier lugar el cursor y uso barra espaciadora. Vamos a ver qué hace, si salta también. Pongo barra espaciadora, no salta. Vuelvo a apretar, no salta. A ver, lo pongo acá. Yo estoy apretando la misma barra espaciadora, pero recién la barra espaciadora saltaba. No salta. Pero es la misma tecla, ¿eh? No, lástima que no puedo filmarlo, pero estoy apretando la misma tecla. Entonces, capaz que no es la barra espaciadora, pero yo ahora quiero que se agache el texto, como lo hacía el dinosaurio. Y aprieto la flecha hacia abajo y no se agacha. Simplemente cambia de renglón. Y con este saltaba recién, con la tecla hacia arriba, con la flecha hacia arriba. Y sin embargo, no hay manera. No se agacha, sino que baja el renglón. Son las mismas teclas, barra espaciadora, flecha hacia arriba y flecha hacia abajo, que en el juego del T-Rex me permitían jugar y saltar con el personaje, y acá simplemente me cambian de renglón y me arma un espacio. Entonces, pensemos un poquito el programador de estos juegos. Pensemos un poquito el programador, qué estamos imaginando, no tengo idea de programación, pero hagamos de cuenta qué tarea estuvo haciendo ahí para trabajar esto. En el caso del T-Rex, él puso una regla, o sea, una orden, y esto se trata de la programación. Sí, fíjense que tiene un formato de silogismo. ¿Se acuerdan del silogismo de Aristóteles? Por ejemplo, Sócrates, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿sí? Entonces, me imagino que han visto en filosofía o en alguna cosa así, algo semejante. Entonces, fíjense que en programación, de alguna manera, están las órdenes están dadas en formato de silogismo. Por ejemplo, ¿qué dice un programador? Si, por ejemplo, si ingresa el input es todo lo que ingresa a un sistema computacional. Si el input es la barra espaciadora, en ese caso, entonces el dinosaurio debe saltar.
Pero esa es otra orden. Si ingresa el input flecha hacia abajo, o sea, si alguien aprieta la flecha hacia abajo, en ese caso el programador dispuso que T-Rex debe agacharse. Entonces, finalmente, cuando alguien, por ejemplo yo, apreté input barra espaciadora, ¿qué hizo? El sistema computacional aplicó de manera automática esta regla y el output, o sea, la conducta de la computadora, lo que la computadora hizo fue que el T-Rex saltara. Ahora, si yo tengo el input de pronto yo apreté la flecha hacia abajo, el programa aplicó la regla que tenía cargada para tal caso, que es si ingresa flecha hacia abajo, entonces T-Rex debe agacharse, entonces T-Rex se agacha. Vamos al otro proceso. Eso cuando estaba abierto el software T-Rex. Ahora estaba abierto el software Word. En el Word, el programador dispuso que si alguien, como orden, si alguien ingresa barra espaciadora, entonces el cursor debe generar un espacio. Pero si alguien ingresa flecha hacia abajo, entonces en ese caso el cursor debe bajar a la línea inferior. Entonces el input, finalmente lo que hice recién fue, el input que ingresé fue la barra espaciadora. ¿Qué hizo Word? Inmediatamente aplicó de manera automática la regla que tenía cargada, que es que el cursor debe generar espacio. Y cuando ingresé el input flecha hacia abajo, aplicó automáticamente la regla, el cursor debe bajar a la línea inferior, y es efectivamente lo que sucedió. Entonces, de alguna manera, los sistemas de entrada funcionan de esta manera, de una manera computacional. Entonces, si llega determinada corriente eléctrica, si llega determinada señal eléctrica, entonces es rojo. Si llega determinada corriente eléctrica, determinada señal eléctrica, otra, entonces es verde. Llega señal eléctrica tipo 1, aplica la regla, rojo. Llega señal eléctrica tipo 2, aplica la regla, verde. ¿Hasta acá me van siguiendo? Bien. Vamos ahora a complejizar un poco más el tema y vamos a ir a un ejemplo que es un poco tosco, que no lo inventé yo totalmente porque estoy inspirándome en dos ejemplos clásicos de las ciencias cognitivas. Uno es el cuarto de Mary, lo pueden buscar en Wikipedia y existe, es un experimento mental, no existió, nadie hizo nada de eso feo con Mary. Y otro es la caja china de Searle, que también es otro experimento mental. Entonces, inspirándome en estos experimentos de las cajas y de los cuartos, que son muy cognitivos, me inventé un ejemplo muy bizarro, pero espero que nos sirva para poder entender el tema y cómo funciona la mente en general. Otra vez ampliamos para poder entender. Bien, yo acá tengo un personaje que, como no tenía otro muñequito, a mano tomé este. ¿Sí? Si lo conocen, esta vamos a inventar, no es el experimento del cuarto de Mary tal cual, vamos a inventar que es Mary. Vamos a poner Mary, se parece bastante para mí como yo me imagino a Mary. Después la busquen el cuarto de Mary, a ver cómo se imaginan ustedes a Mary. Entonces, yo me imagino a Mary más o menos así. Me busqué una caja, porque siempre son el cuarto chino, el cuarto de Mary, la caja china, siempre son box, y eso es como muy cognitivo, es un típico formato cognitivo, así que me busqué una caja que tenía en mi casa. ¿Qué es esta caja? Esta caja, en el caso del experimento nuestro, va a ser nuestro cráneo, ¿sí? Nuestro cráneo. Esta caja es nuestro cráneo. Una caja, te parece un poquito más chica. Ahí está. Mary es nuestra mente. Mary es nuestro cerebro y nuestra mente. Porque la mente funciona en el cerebro. La mente es un fenómeno, o al menos hay mucha teoría de lo que es la mente, no está muy acabado el tema. Ahora pongamos que la mente es un fenómeno, digamos, del cerebro. Digamos, un lugar bastante común. Bien. Entonces, este es nuestro cerebro, que acá también está, en nuestro cerebro está nuestra mente. Acá alojadito, en nuestra mente, en nuestro cerebro la mente. Adentro de nuestro cráneo, cerramos. ¿Y qué es lo que qué es lo que le llega a nuestra mente? A nuestra mente le llega, nuestro cerebro le llegan corrientes eléctricas. ¿Por dónde bajan las corrientes eléctricas? Por los axones. ¿Qué son los axones? Cableado natural que tenemos. Yo acá, para que se parezca a un cable real, yo le hice un cable de hecho de electricidad y lo peleé un poquito, a ver si lo acerco a la cámara, para que se note que está el cable de cobre, que es posta cable de electricidad. Bien, entonces tengo dos cables. Hagamos de cuenta que estos son dos nervios, ¿sí? Sistema de nervio óptico y nervio auditivo. ¿Estos a dónde llegan? Se meten adentro de la cabeza, por atrás, por acá atrás. Bien, acá vamos. Bien, acá tenemos los nervios que llegan al cerebro que está ahí conectado. Entonces hagamos de cuenta que Mary tiene que
saber cómo es el mundo y tiene que conocer cómo es el mundo. Pero Mary no tiene ventanas, Mary no tiene puertas, y esto se parece al experimento original. Mary no tiene pantallas para ver el mundo. Mary está encerrada en un cuarto oscuro, sin ventanas, sin sonido, como nuestro cerebro. Nuestro cerebro está en un lugar oscuro, guardado, sin ventanas, sin sonido. Está totalmente aislado, porque nuestro cerebro no tiene oídos y nuestro cerebro no tiene ojos. Nuestro cuerpo tiene ojos, pero nuestro cerebro, si ustedes ven un cerebro de una vaca en una carnicería, es un cerebro. No tiene ojos, no tiene nada, no tiene olfato, no tiene nada. Es un pedazo de carne. Bien. Nuestro cerebro no tiene ojos ni oídos. Y nuestro cuerpo tiene ojos y oídos. Entonces, la única información que llega al cerebro es por medio de el cableado, es por medio de los nervios. La única información que le llega al cerebro, o sea, a Mary, son corrientes eléctricas. Mary nunca vio un árbol, Mary nunca vio un caballo, Mary nunca vio un niño, Mary nunca escuchó música, Mary nunca comió algo salado ni dulce, nunca tocó algo áspero o algo suave, porque Mary no tiene dedos, ni olfato, ni vista, ni nada. Solamente puede recibir señales eléctricas. Esas señales eléctricas, ella está programada de tal manera, Mary tiene un software, maneja una computadora, en la que tiene determinadas órdenes, como tenía el Word, como tenía T-Rex, que ante determinado input tiene una orden de cómo procesar y qué es. Entonces, por acá llega una determinada señal eléctrica y Mary dice, cuando llega esta señal eléctrica, señal tipo 1, entonces debe ser verde. Llega señal eléctrica tipo 1 y ¿qué dice Mary? Verde. Por este mismo conducto, ¿sí? Con este mismo cable, llega una señal tipo 2. Y Mary tiene la orden, el software, que dice, si llega tipo 2, entonces es rojo. Llega tipo 2, entonces es rojo. Por acá, llega una señal que dice, si es tipo 1, es sonido agudo metálico. Si es tipo 2, entonces eso es, un aullido. Ahora, llega entonces tipo 1 y ¿qué dice Mary? Metálico. Pero Mary no tiene idea qué está pasando afuera. Le tiene que creer a esto. Mary no ve ni escucha, no ve el rojo ni escucha el aullido. Simplemente acá a oscuras, Mary, sin ver nada y sin escuchar nada, recibe esas señales e infiere que ahí hay un rojo. Debe haber un rojo. Debe ser un aullido. Pero ella no sabe si eso es un aullido. Simplemente y lo infiere a partir de la información que tiene. Tiene un input, tiene una orden, una especie de hoja de ruta. Si es determinado estímulo, entonces es salado. Pero ella no sabe si la pizza es salada, porque nunca comió pizza porque no tiene boca. Lo único que sabe ella es que ante ese estímulo tiene la orden de procesarlo y de interpretarlo e infiere que eso es salado. En la mayoría de los casos, esto parece ser algo, digamos, infalible. Ahora, de pronto, un día por la corriente eléctrica, llega pitufo volador. Llega una señal correspondiente a pitufo volador. Y Mary dice, si llega esta señal, entonces es un pitufo volador. Eso no significa que en la realidad haya un pitufo volador. Simplemente que esa persona está viendo un pitufo volador donde no lo hay. Pero el cerebro de Mary no lo sabe. Mary solamente recibe la señal de pitufo volador. Entonces, ¿qué dice Mary? Hay un pitufo volador. Y ahí tenemos las alucinaciones de una manera muy simplificada. Entonces, a mí no me garantiza del todo que estas señales. Y más, y Mary infiere. De hecho, no sabemos si las cosas son tal cual las vemos y tal cual las escuchamos. Tal vez el mundo, si vinieran imaginemos que existieran los extraterrestres y vinieran extraterrestres. Y vinieran seres de otros planetas. Tal vez esos seres de otros planetas, ante los mismos estímulos, verían otras cosas. Y ante ese estímulo eléctrico, su mente, ¿sí?, extraterrestre, tendría la inferencia de decir, ante este estímulo, rojo brillante. Y ante este estímulo, verde brillante. Y tal vez todo lo que ellos vieran, en el caso hipotético que existieran, podría ser más brillante, más vibrante.
Tal vez el estímulo, digamos, en un proceso imaginario, cognitivo de un ser extraterrestre, ellos pudieran ver, por ejemplo, los átomos en movimiento. Saben que las cosas están siempre en movimiento, porque están formadas por átomos que se mueven todo el tiempo. Nosotros vemos las cosas fijas, pero es una ilusión. Ahora, tal vez ellos podrían ver los átomos en movimiento, por ejemplo, de la taza que tengo enfrente. No lo sabemos cómo podrían estar configurados. Nuestra mente tiene esta configuración. La mente de otros seres imaginarios, reales o lo que sea, podría tener otra configuración. Nuestra mente es como si fuera el T-Rex. Ante esos estímulos funciona así. Otras mentes configuradas de otras maneras, pensemos en seres mitológicos imaginarios, podrían llegar a funcionar ante los mismos estímulos, como en el caso del T-Rex y del Word, de otra manera, y podrían llegar a tener otras órdenes y procesar de otra manera. Todo esto es para que nosotros podamos entender qué son los sistemas de entrada. Los sistemas de entrada, entonces, ahora sí, ya con toda esta explicación, median, y son sistemas de inferencia, ya acabamos de explicar qué es, incluyen los sistemas perceptivos y el lenguaje, y son módulos. Y ahora sí se entiende la imagen esta, donde tenemos estímulos eléctricos que llegan y se transforman en representaciones, ¿sí? Llega el estímulo eléctrico correspondiente al verde y de pronto me formo la representación del verde. Y ahí está la imagen que quería mostrarles. ¿Cuáles son entonces, quiero ir avanzando porque no quiero que sea tan tarde, las características de estos módulos o de estos sistemas de entrada? Son específicos de dominio. ¿Qué significa? Yo les pongo las páginas para que hagan la lectura. Existen mecanismos psicológicos diferenciados. Facultades verticales es un tema que viene el primer capítulo del texto. Yo no se los pido, estoy pidiendo el capítulo nada más, que es el de los sistemas de entrada, no pido el resto. Está haciendo referencia a un concepto de Gall, que es un pionero de la psicología. No viene al caso, se los pongo entre paréntesis para que lo sepan. Entonces existen mecanismos psicológicos diferenciados que corresponden a dominios estimulares diferenciados. Entonces, es distinta el núcleo, digamos, el área de la mente dedicada a percibir determinados tipos de estímulos auditivos que los de la visión. Pero además de que evidentemente hay por lo menos uno para la visión, uno para la audición, etcétera. Dice Ford, lo tiene ahí en el texto, que posiblemente haya mucho más específicos, posiblemente no sea el mismo el mecanismo de percibir colores que el área mental destinada a distinguir rostros. Y todo esto tendría que ver con la visión. O sea que seguramente dentro de cada sentido tenemos submódulos o módulos diferenciados. O sea que son absolutamente específicos. ¿Cómo justifica esto? Con un montón de investigaciones, entre algunas, digamos por ahí las más significativas, es que el daño cerebral específico de un área nos genera un daño específico en la percepción. O sea, y son áreas que por neuroplasticidad cognitiva no se pueden reparar. O sea, uno si pierde la locomoción o si pierde, por ejemplo, la memoria en algunos aspectos, puede ser rehabilitado en otras áreas del cerebro por neuroplasticidad. En cambio, la visión, la audición o el gusto, si esas áreas cerebrales son afectadas, por ejemplo, por una ACV o un traumatismo craneal, esas áreas no pueden ser reemplazadas por otras neuronas. Lo que significa que son muy específicas, están especializadas y solo ellas, y nada más que ellas, es un sí solo sí en lógica, pueden procesar esas señales eléctricas específicas. El funcionamiento es obligatorio. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo tardan desde que yo pongo esto frente a la cámara y ustedes lo ven? Muy poco. Ustedes diríjanse a la cámara y vean la imagen del video. Miren, dirijan sus globos oculares y sin cerrar sus párpados a la imagen que estoy mostrando por la cámara. ¿Pueden no verla? ¿Pueden no verla? No pueden. Si ustedes están con la mirada dirigida hasta acá, no pueden no verla. Porque la percepción es obligatoria. En ese sentido, van a ver que el texto de García Alvea dice que eso nos garantiza el carácter realista del mundo. Imagínense si algo no me gusta y yo pudiera apagar la percepción. Ay, no me gusta lo que están diciendo, tengo un botón acá, pum, apago. Me están diciendo cosas feas, apagué. Sería muy poco adaptativo y hubiéramos sobrevivido muy pocos si eso fuera así. Si solamente escucháramos, viéramos y saboreáramos o sintiéramos lo que queremos. En ese sentido nos obliga, sí, la percepción nos obliga a percibir. Ustedes no pueden no verlo, no pueden cerrar, si tienen los ojos abiertos no pueden cerrar la visión. Si están en un lugar ahora mismo y no se van cerca del dispositivo que están escuchando esto, no pueden dejar de escuchar. Lo mismo con el lenguaje. Pueden que no estén siguiendo el tema o no estén entendiendo o pierdan por el foco atencional el hilo conductor del tema.
pero nadie deja de escucharme y nadie deja de entender lo que estoy diciendo a nivel de vocabulario. Las palabras las entienden, aunque no estén siguiendo el tema, que eso ya es proceso central. Pero las palabras las están entendiendo, están obligados a entender. De hecho, fíjense las letras que están ahí en la plantilla, donde dice características. Fijen los ojos en esa palabra y traten de entender, traten de no entender qué significa características. Lean la palabra sin su significado. No pueden, están obligados a entender. Por eso es que FODO homologa el lenguaje a los sistemas perceptivos. Estamos tan obligados a ver como a entender. Por ejemplo, en el caso del lenguaje. Son rápidos. Ustedes no tardan nada en poder, desde que yo presento el estímulo hasta que lo ven, no tardan prácticamente nada. En realidad tardan una milésima de segundo, pero no se dan cuenta. Y están informáticamente encapsulados. ¿Qué significa que están informáticamente encapsulados? Y ahí sí voy a la imagen que me spoileé hace un ratito, que me auto-spoileé hace un ratito. Bien, que es, ustedes con esta imagen la super conocen porque es muy, está en redes sociales y en primario seguramente. A ver, qué lenta que está la compu. A ver, ¿qué pasa que no arranca? Acá, las flechas de Miller. La imagen óptica conocida. Vamos a ampliar un poquito la pantalla. Bien. Ustedes conocen, me voy a... Bien, ustedes conocen esta imagen, la han visto capaz que en la escuela primaria, digamos, en algún manual. Bien, estas flechas es una ilusión óptica. Ustedes saben perfectamente que las dos líneas son iguales. Y que la de abajo y la de arriba, si ustedes toman una regla, son exactamente iguales. No, hay unas imágenes que directamente las miden, pero no con una métrica, no lo voy a hacer. Ustedes saben perfectamente, sin embargo, ustedes no pueden dejar de ver una más larga que la otra. Su memoria sabe que la vio antes y que son iguales. Su pensamiento y su razonamiento les está diciendo que son iguales. Además tienen el dato de la información que yo les estoy dando, que son iguales. Sin embargo, su percepción sigue codificándola como diferente. Es como vieron esos monitos de WhatsApp que dicen que no escuchan, digamos, los monitos que no hablan, no miran, no escuchan. Bueno, es como si que estén encapsulados significa que no, la percepción de alguna manera no escucha lo que viene de otros sistemas. Nuestros sistemas centrales, que es el tercer elemento que nos falta ver, la memoria y el pensamiento le está diciendo a la percepción, hey, son iguales. Sin embargo, la percepción los sigue viendo diferentes. Eso significa que la información ahí está encapsulada. Y esto es clave de teórico, los sistemas de entrada no reciben información de los sistemas centrales. En este sentido, un procesamiento de tipo de arriba hacia abajo no podría ser posible. La información en este caso tiene solamente una linealidad. De los transductores, sistemas de entrada, sistemas centrales. La información de sistemas centrales, que estamos hablando de la memoria, el pensamiento, no llega al sistema de entrada. El sistema de entrada ve esto como igual, como diferente. Y de hecho hay otra imagen que les quería mostrar acá, que es la que les spoileé hace un ratito. Vamos a achicar un poco esta la pantalla para que sea mejor. Que no abre. A ver. Como no quería incorporar esto al Power. Quería hacerlo aparte, así se hace un poco más dinámico, salimos de la plantilla. No lo puedo abrir. Acá estamos. Bueno, ustedes lo adelantan después en el video, no lo voy a cortar, porque ya lo corté un par de veces y después queda feísimo. Bien, acá tenemos una imagen que ustedes saben que está quieta. Es una imagen, chicos y chicas, no es un video. O sea, miren fijo, hay que ver qué pasa. Saco un poquito la cámara. Miren fijo, ¿qué pasa? La ven mover. Ahora, ustedes saben, es una imagen, es un archivo JPG. Ustedes saben que es una imagen, lo saben por memoria a largo plazo, lo saben porque se lo estoy diciendo, lo saben porque en su memoria de trabajo tienen el dato fresco de que yo le estoy diciendo que es una imagen.
Sin embargo, si ustedes miran fijo, ustedes lo ven mover. Ahí estamos, otro ejemplo de encapsulamiento informativo de la percepción visual. Bien. Volvemos al Power. Y ya vamos cerrando ya un poco. Bueno. Ahí ampliamos. Bueno. Está funcionando lenta la compu. Ahí estamos. Ampliamos un poquito. Ahí. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Ya vimos transductores, vimos sistemas de entrada y ahora nos queda ver sistemas centrales. Sistemas centrales. Ahí va. Tienen, que serían el tercer elemento de la arquitectura de Fodor. Tienen a su cargo la fijación y revisión de creencias y la solución racional de los problemas. Esa es la función. Todo esto está en el texto de Fodor. Son lentos. Está en el libro. Yo no se los dejo como obligatorio el libro en ese capítulo, ¿sí? Porque lo central nuestro van a ser el tema del capítulo de los módulos. Esta está en el capítulo siguiente. Son lentos, deliberados, o sea, lo opuesto a los módulos. Son lentos, deliberados, no tienen especificidad de dominio ni encapsulamiento. Imagínense qué lindo sería poder ir a rendir un examen y que la memoria fuera obligatoria. ¿Qué significa? Que obligadamente ustedes no se olvidaran nada de lo que estudiaron. Llegan al examen y de manera automática, de manera rápida y obligados, ustedes reproducen todo tal cual lo leyeron. Sería genial. Pero no, la memoria es lenta, la memoria es fallida, la memoria delibera, no me acuerdo si era tal autor o tal otro. Imagínense la atención. Por ejemplo, ahora llevamos 51 minutos de video. Imagínense si la atención fuera obligatoria. Ustedes se recuestan en un sillón y conectan el foco atencional con el video y automáticamente ustedes siguen cada palabra, cada proceso, cada directiva del video de manera obligados. Y en ningún momento se dispersa, en ningún momento el foco atencional varía. No pasó. De hecho, seguramente a esta altura ya el foco atencional está muy digamos, está divagando por muchos lugares y posiblemente tengan que volver a ver los videos. Entonces, los procesos centrales, estamos hablando de los procesos cognitivos superiores, la atención, la memoria, el pensamiento, el razonamiento, son lentos, son deliberados, no están encapsulados. ¿Qué características tienen? Yo se las voy a decir las características que está en el libro de Fodor. No voy a pedir que lo entiendan del todo ni que lo trabajen mucho. Es lo que hace, porque son conceptos muy abstractos y no son tan pertinentes para la cátedra nuestra. Lo importante es que él toma dos características que corresponden a la ciencia. La ciencia, las confirmaciones científicas son isotrópicas y quinianas. Bueno, él dice que las confirmaciones en la mente, los sistemas centrales, son isotrópicas y quinianas. La isotropía consiste, o sea, en información científica, mejor dicho, es isotrópica en la medida que los datos relevantes para la confirmación de una hipótesis científica se toman de cualquier área del universo, de verdades empíricas. Por ejemplo, cuando en la botánica están hablando de que, no sé, en la biología, que, no sé, pensando en un ejemplo simple, muy escolar, digamos, me mata Fodor si lo explico así. Si, por ejemplo, en biología están explicando que el sol es necesario para la fotosíntesis de las plantas, en biología no se puede demostrar la existencia del sol. Bueno, ya lo toman, de la astronomía, sí, listo, el sol existe, el sol calienta y el sol tiene esas propiedades energéticas. No te pueden explicar qué es el sol y cómo sabemos que el sol existe. Digamos, de alguna manera, parte de esa confirmación científica da por sentado, podríamos decir, hipótesis científicas aceptadas de cualquier otra área de la ciencia. Cuando en psicología hablamos de la mente, no nos ponemos a justificar qué es un cerebro. Bueno, ya damos por sentado que los cerebros existen y que están estudiados y damos por sentado una serie de cosas. No estamos partiendo de cero, partimos de ciertos factos, de ciertas cosas que ya estamos. Eso es la isotropía en ciencia. El otro concepto es el quinianismo. El grado de confirmación que se atribuye a una determinada hipótesis es sensible a las propiedades del sistema de creencias en totalidad. Voy a dar otro ejemplo súper simple, casi escolar, un poco tosco, pero ya es que se pueda entender. Si alguien se cría en una casa de 2 dormitorios, una cocina, un baño y un comedor, un pequeño patio, toda la vida vivió ahí, nunca conoció otra casa y de pronto, a los 14 años, conoce otra casa que tiene 5 dormitorios, 3 baños, playroom y 2 quinchos. Entonces esa casa le va a parecer como enorme. Si ese mismo chico, en lugar de una casa de 5 dormitorios, va a una casita que es un monoambiente, esa casa le va a parecer chica.
Sin embargo, si alguien se crió y vivió todavía en un monoambiente, digamos, en una casita muy pequeña, y un día va a una casa de 2 dormitorios, esa casa dormitorio le va a parecer enorme. ¿Por qué? Porque que sea grande, que sea chica, no depende de la característica propia de la casa, sino del universo de información, del universo de datos que ese sistema cognitivo tiene. Entonces, si solamente tenemos el dato digamos, de una casa pequeña, una casa de 2 dormitorios nos parece grande. Si solamente tenemos el dato de una casa de dormitorios, una casa de 5 nos parece grande y no una de 2. ¿Por qué? Porque las hipótesis son sensibles a las propiedades del sistema de creencias en su totalidad. ¿Sí? Una hipótesis se confirma, ¿no?, en función del resto de las hipótesis que están en el sistema cognitivo general. Es una característica de la ciencia, la isotropía, las confirmaciones científicas, mejor dicho, y Ford las aplica, dice que así como la ciencia tiene estas características, los sistemas centrales también los tienen. No se los voy a tomar, digamos, exhaustivamente, porque de hecho este capítulo no se lo estoy dejando, pero sí es importante que podamos armarnos una idea de cómo funcionan los sistemas centrales, porque son los sistemas centrales el último elemento de toda la arquitectura cognitiva de Fodor. Nos quedan 55 minutos, me autoprometí 1 hora de clase nada más, así que cerramos con esto. Entonces, ¿cómo está formado la mente para Fodor? Por un lado tenemos el transductor, que el transductor de alguna manera es extrínseco a la mente, porque son estos sistemas analógicos que van a transformar la información en estímulos eléctricos y van a enviar esa información eléctrica a la mente, o al cerebro en primer lugar y después a la mente, que es el fenómeno que funciona. Bien, que emerge, fenómeno emergente. Esa es una postura, hay otras, estoy diciendo una nomás, que es una que tiene bastante consenso, pero no es la única. Entonces, tenemos sistemas de entrada, que son los módulos. ¿Cuáles son las funciones cognitivas, los procesos cognitivos, o las facultades, o los mecanismos psicológicos? Pongamos el nombre que le pongamos, mecanismo psicológico, facultad, proceso cognitivo, etcétera, que funcionan modularmente. Bueno, los procesos cognitivos que tienen características modulares van a ser la percepción y el lenguaje. Las funciones cognitivas, procesos psicológicos, procesos mentales, procesos cognitivos, como le llamen, que funcionan de manera central, o sea que son lentos, deliberados, isotrópicos, quinianos, etcétera, van a ser la atención, la memoria, el pensamiento y todos los otros procesos cognitivos que no son la percepción y el lenguaje. ¿Sí? Entonces, de todo el listado de procesos cognitivos tenemos 2 que funcionan modularmente y todo el resto, motivación, emoción, lo que querramos, va a funcionar de manera central. Con esto cerramos la clase de Fodor a los 57 minutos 18 segundos. Espero que les haya servido y vamos a retomar el tema en una actividad la próxima, a continuación. Que estén muy bien.